Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que enciende la pasión de muchos de ustedes, un tema que nos llena de una emoción desbordante y nos hace suspirar, la química insuperable y los momentos verdaderamente inolvidables que Ander Ercel y Kerem Bürsin han tejido juntos. Cuando pensamos en parejas que no solo en la ficción sino que para muchos de nosotros, también irradian un romanticismo palpable en sus vidas, ellos emergen instantáneamente como uno de los primeros y más queridos nombres en venir a nuestra mente. Sus miradas cargadas de significado, esas sonrisas genuinas que iluminan cualquier rostro, la manera casi mágica en que interactúan, todo en ellos evoca la sensación de estar presenciando un cuento de hadas moderno, sacado de los sueños más bellos. Así que si ustedes se consideran fervientes admiradores de esta pareja tan adorada, o si simplemente disfrutan de historias de amor que tienen la capacidad de tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón, entonces este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante recorrido, si por alguna casualidad aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de la manera más sincera a que hagan clic en el botón de suscribirse, y no olviden activar esa campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros contenidos futuros. Su apoyo, créanme, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando. Hoy con gran entusiasmo nos embarcaremos en un viaje para desgranar y celebrar algunos de esos instantes que para nosotros y para incontables fans, han sido sencillamente momentos inolvidables de puro romanticismo juntos compartidos por Ander y Kerem. Nos remontaremos a aquellas escenas que nos dejaron sin aliento en la pantalla, a esas entrevistas donde la complicidad entre ellos se sentía tan fuerte que casi podíamos tocarla, y a esos instantes fugaces pero eternos que compartieron en las redes sociales, haciéndonos suspirar de ternura y admiración. No solo analizaremos la magia de la ficción, sino que también intentaremos capturar esa chispa que muchos creemos que trasciende los límites de la pantalla, esa conexión profunda y auténtica que nos invita a creer, una vez más, en la existencia del amor verdadero. Así que prepárense para revivir esa atmósfera encantadora y, quizás, para descubrir algunos detalles sutiles que en el torbellino de la emoción, pudieron habérseles escapado. Vamos a iniciar nuestro recorrido recordando el mismísimo principio de esta cautivadora historia, esa chispa inicial que se encendió de forma tan espectacular con la aclamada serie Senkalkap. Desde el mismísimo primer episodio, la química entre Ander y Kerem era tan palpable, tan innegable, que se sentía en el aire. ¿Quién no recuerda esas primeras escenas donde Eda y Serkan protagonizaban intensos enfrentamientos, pero donde una tensión eléctrica, casi palpable, ya se gestaba entre ellos? Era como si cada mirada intercambiada, cada roce involuntario, estuviera impregnado de un significado mucho más profundo, de promesas silenciosas. Pero si tuviera que elegir un momento temprano que encapsulara esa magia incipiente, creo que sería esa escena en particular donde Serkan comienza, lenta pero inevitablemente, a darse cuenta de que Eda representa mucho más que un simple contrato para él. La manera en que Kerem, con una maestría interpretativa asombrosa, retrató esa confusión interna, esa atracción que luchaba ferozmente por comprender, y como Ander, con una combinación perfecta de orgullo y vulnerabilidad, respondía a esos sentimientos, uff. Aquello nos dejaba literalmente sin aliento, con el corazón en un puño. Y ni hablemos de cuando empezaron a aparecer juntos en público, y como cada aparición, cada fotografía que compartían en Instagram, se convertía en un verdadero deleite para sus miles de fanáticos. La forma en que se apoyaban mutuamente, esas sonrisas cómplices que parecían hablar de un mundo entero, todo ello se sentía tan genuino, tan real. Recuerdo con especial claridad una entrevista donde les preguntaron directamente sobre su relación, y Kerem, con esa mirada tierna y llena de admiración que tantas veces hemos visto, respondió algo así como que Ander lo hacía sentir inspirado, que ella era una fuente de energía positiva en su vida. Ese tipo de declaraciones, aparentemente sencillas pero cargadas de un sentimiento profundo y sincero, son precisamente las que marcan la diferencia y nos conquistan por completo. Y luego están las escenas de la serie, madre mía, qué maravilla. Hay tantas que merecen ser mencionadas, tantas que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva. Pensemos, por ejemplo, en esos momentos de reconciliación, esos instantes mágicos donde, después de una gran pelea, de un conflicto que parecía insuperable, ambos encontraban, una vez más, el camino de regreso el uno al otro. La forma en que se miraban en el preciso instante del perdón, esa vulnerabilidad que tan abiertamente dejaban al descubierto, era pura poesía visual, un ballet de emociones. ¿Recuerdan la icónica escena del primer beso oficial de Serkan y Eda?
No fue un beso cualquiera, no fue un simple momento romántico, fue un clímax de expectativa, una tensión acumulada que finalmente explotó en un estallido de pasión. Y cuando finalmente ocurrió fue tan tierno, tan apasionado, tan lleno de sentimiento, que estoy convencido de que todos y cada uno de nosotros que lo vimos sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda. Y por supuesto, no podemos olvidar esas escenas más íntimas, no solo en el sentido físico, sino especialmente en el ámbito emocional. Esos momentos donde compartían sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, sus esperanzas más secretas. La confianza mutua que exhibían, la forma en que se consolaban y se ofrecían refugio el uno al otro, eso es lo que verdaderamente construye una conexión sólida y duradera, y ellos supieron transmitir esa esencia a la perfección. O piensen en esa escena desgarradora donde Serkan se da cuenta, con una claridad devastadora, de lo indispensable que se ha vuelto Eda para él, de que simplemente no puede imaginar su vida sin su presencia. Esa profunda vulnerabilidad, esa entrega total de su ser, fue interpretada por Kerem de una manera tan conmovedora que nos hizo creer en cada palabra, en cada gesto, en cada latido de su corazón. Y Ande, con esa dulzura innata y esa fuerza arrolladora que la caracterizan, siempre lograba reflejar esa dualidad tan humana en Eda, haciendo que la audiencia se enamorara perdidamente de ella una y otra vez, a pesar de sus defectos y sus tormentas internas. Pero su magia no se detuvo en los confines de la pantalla. Más allá de la ficción, su relación en la vida real siempre pareció poseer un toque especial, una aura de autenticidad que nos cautivó a todos. Esas fotos espontáneas, esos pequeños gestos de cariño compartidos en público, las dedicatorias que se lanzaban en las redes sociales, todo ello tejía un tapiz de su historia de amor. Cuando Kerem publicaba una fotografía de Ande acompañada de un mensaje tierno y sincero, o cuando Ande nos ofrecía un vistazo fugaz a su vida junto a él, sentíamos esa calidez, esa conexión genuina. La forma en que se complementaban, esas bromas internas que solo ellos entendían, la risa compartida que resonaba con alegría, todo hablaba de una conexión real, profunda y auténtica. Y cuando hablaban el uno del otro en entrevistas, siempre había una dosis de admiración genuina y un respeto mutuo que era realmente edificante. Kerem solía mencionar con frecuencia lo talentosa que era Ande, cuánto admiraba su dedicación y su profesionalismo en cada proyecto, y Ande a su vez, siempre destacaba la positividad contagiosa y la energía vibrante que Kerem emanaba. Es esa admiración mutua, ese reconocimiento de las cualidades del otro, lo que, en mi opinión, fortalece cualquier tipo de relación y la hace perdurar en el tiempo. Un aspecto que siempre me ha parecido particularmente romántico es la manera en que ambos, de forma sutil pero constante, se apoyaban en las carreras profesionales del otro. No se trataba de una competencia, sino de un impulso mutuo, de un aliento compartido. Verlos celebrar los éxitos del otro, ya fuera un nuevo proyecto emocionante para Ande o un merecido reconocimiento para Kerem, era realmente hermoso de presenciar. Transmitían esa poderosa idea de que eran un equipo, de que juntos, de la mano, eran invencibles y mucho más fuertes. Y sus momentos compartidos fuera de las cámaras, como esos viajes inspiradores o las celebraciones íntimas, que a veces se dignaban a compartir con nosotros a través de las redes sociales, nos ofrecían pequeños pero valiosos vistazos de esa vida en común que para nosotros los fans, se sentía como una extensión natural del romance que habíamos llegado a adorar en la pantalla. Cada vez que aparecían juntos en algún evento, la anticipación en la audiencia era palpable, casi eléctrica, y ellos rara vez decepcionaban, manteniendo esa aura de pareja enamorada y feliz que tanto nos inspiraba. Y pensando en momentos aún más íntimos, hay instantes que aunque no sean públicos ni hayan sido explícitamente documentados, se perciben claramente en la forma en que actúan, en su lenguaje corporal. Esa complicidad silenciosa, esa mirada que lo dice todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. En la serie hubo escenas de profundo entendimiento mutuo donde las palabras sobraban por completo. Un simple abrazo cálido, una mano que busca instintivamente la del otro, un suspiro compartido en un momento de calma, esos son, para mí, los detalles sutiles pero poderosos que constituyen la esencia del romance puro y verdadero. Y si consideramos su relación fuera de la pantalla, esa madurez con él. A que manejaron su noviazgo, el esfuerzo consciente que hicieron por mantener un grado de privacidad, pero sin ocultar la felicidad radiante que compartían, también tiene un toque innegablemente romántico. El amor no siempre necesita ser un espectáculo público y ruidoso, a menudo, reside en una conexión real, sincera y profundamente personal. Quiero destacar también cómo su relación,
para muchos de nosotros, especialmente para una generación joven que sigue de cerca la vida de sus ídolos, se convirtió en un verdadero símbolo de esperanza y en una reafirmación de la creencia en el amor verdadero y duradero. Verlos superar desafíos tanto dentro de la ficción como, imaginamos, en la vida real, y emerger de esas experiencias fortalecidos y más unidos, es una fuente de inspiración genuina. Y esa energía positiva que proyectaban, esa alegría contagiosa y genuina de estar juntos, de disfrutar de la compañía del otro, era simplemente innegable y se transmitía a todos los que teníamos la suerte de presenciarla. En resumen, los momentos inolvidables de puro romanticismo juntos de Anne Ercel y Kerem Bürsin son una magistral combinación de esa química explosiva y magnética que desplegaron en pantalla, de escenas de la serie que nos conmovieron hasta las lágrimas y nos hicieron soñar despiertos, y de la autenticidad y la calidez que transmitieron en su relación fuera de las cámaras. Han sabido crear una conexión que trasciende los límites de la ficción, inspirando a incontables personas con su amor profundo, su apoyo mutuo incondicional y su carisma arrollador. Han construido, ladrillo a ladrillo, un legado de momentos memorables que los fans atesorarán en sus corazones por mucho, mucho tiempo. Y eso es todo por hoy, queridos amigos y amantes del romance. Hemos tenido el placer de recordar juntos algunos de los momentos más románticos y especiales que Hande y Kerem nos han regalado. Espero de todo corazón que hayan disfrutado reviviendo esta magia tanto como yo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este viaje emocional y por compartir su tiempo con nosotros. Su presencia aquí comentando y participando, es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a explorar los temas que más les apasionan. Me encantaría saber, ahora más que nunca, qué momentos de Hande y Kerem son sus favoritos. ¿Hay alguna escena en particular de la serie que los haya dejado sin aliento, que los haya hecho suspirar o llorar de emoción? O quizás alguna interacción que recuerden con especial cariño, alguna anécdota que los haya cautivado. Por favor, no duden en dejármelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones, y créanme, cada comentario es un regalo. Y si les ha gustado este vídeo y desean ver más contenido similar, dedicado a explorar la magia de las parejas de ensueño y las historias de amor que nos inspiran, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor. Hasta pronto.